Desde el comienzo de este Open, he tocado términos como algoritmos y programación, pero profundicemos más en esos términos. Comencemos por los algoritmos. La palabra algoritmo, según la Real Academia Española, nos dice que es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Rescatemos algunos puntos de esta definición. Conjunto ordenado y finito. Operaciones, hallar la solución de un problema. Algo que la definición no menciona, pero es importante decir, es que el algoritmo debe entregar el mismo resultado a la misma entrada de datos. Ejemplifiquemos. Tenemos un algoritmo que nos dice si un número es par. Entonces, si colocamos el número 4, nos dirá que es par. Pero si colocamos el número 3, nos dirá que no es par. Y si colocamos el 20, dirá que es par y así consecutivamente. De tal forma que si colocamos el 4 nuevamente, nuestro algoritmo deberá responder lo mismo que en la primera ocasión cuando colocamos este número. Entonces, podemos decir que un algoritmo es ordenado, finito, permite operaciones y nos entrega respuestas a partir de entradas de datos. Ahora hablemos de los conceptos de entrada y salida. Una entrada es cualquier dato que podemos ocupar para realizar cálculos o decisiones dentro de un proceso. El algoritmo definirá qué tipo de datos requerimos para su funcionamiento. En el ejemplo anterior, nuestro algoritmo requería que fuera un número. Ese es nuestro tipo de dato que podemos operar. Las entradas son definidas y obtenidas al principio de nuestro algoritmo. Una salida es cualquier dato, resultado de las operaciones y cálculos dentro de nuestro algoritmo. En el ejemplo anterior, nuestro algoritmo nos regresaba una palabra dependiendo si la entrada era par o no. Las respuestas son obtenidas al final de nuestro algoritmo y pueden ser entradas de algún otro algoritmo si fuera requerido, ya que recordemos, siguen siendo datos que podemos procesar. Conociendo estos conceptos, hagamos un segundo ejercicio. Tenemos que crear un algoritmo para el juego de piedra, papel o tijera, donde jugarás contra la máquina. Analicemos. ¿Cuáles serán nuestras posibles entradas? Piedra, papel, tijera. Cualquiera de estas opciones será nuestra entrada. Solo podemos proporcionar una. Después, nuestro algoritmo debe generar una entrada que será la opción de nuestra máquina. Esta entrada no será visible para el usuario. Es más, no tendría que saberla. Después viene el momento de comparación. Veamos cuáles son las operaciones que debe hacer nuestro algoritmo. Se debe comparar la entrada del usuario y la entrada de la máquina bajo las reglas del juego que todos conocemos. Piedra vence a tijeras, tijeras vence a papel y papel vence a piedra. Entonces, si el usuario da entrada piedra y la máquina selecciona papel, nuestra salida será que la máquina ganó. Pongamos otro escenario. Si el usuario da como entrada tijeras y la máquina selecciona papel, nuestra salida será que el usuario ganó. Pero, ¿cómo sabrá el usuario que realmente ganó? Es decir, que el juego fue justo. Pues formateamos nuestra respuesta de la siguiente manera. Usuario, entrada de usuario, máquina, entrada de máquina, gana, ganador. Si te causa confusión esta sintaxis, es muy sencillo. En desarrollo se ocupa para definir o especificar que ocuparemos un dato o un tipo de dato. En este caso mostraremos lo que el usuario eligió, lo que la máquina generó y quién es el ganador. Pasemos a otro tema. Ahora hablemos de la definición de programación en el diccionario. Cito textual: acción y efecto de programar. Y no lo digo yo, lo dice la RAE. La verdad no me dice mucho, así que daré la definición basada en mi experiencia. Es el desarrollo de soluciones a partir de uno o más algoritmos sobre un lenguaje de programación. Es decir, generamos instrucciones ordenadas que solucionan un problema en específico. Ahora, cuando ocupamos un lenguaje de programación, generamos programas. Programas tan complejos como Word o Excel, o muy básicos como un piedra, papel o tijeras, los cuales podrán ser ejecutados en algún dispositivo electrónico. Estos programas pueden hacer uso de uno o más algoritmos dependiendo del objetivo que deban cubrir. Ahora hablemos de datos. Según la RAE, un dato es información dispuesta de manera adecuada
para su tratamiento por una computadora. Pero creo que encontré una definición más acercada al tema que estamos estudiando. En palabras de Javier Gil Flores, es aquella información extraída de la realidad que tiene que ser registrada en algún soporte físico o simbólico, que implica una elaboración conceptual y además que se pueda expresar a través de una forma de lenguaje. Es decir, nosotros recibimos entradas, datos. Los procesamos y producimos una salida, respuesta, datos. Ahora, un dato por sí mismo no significa mucho, a menos que le demos significado, que le asignemos un tipo que los describa. Como ya lo he mencionado, los tipos de datos definen qué, cómo y cuáles operaciones podemos realizar en nuestros algoritmos. En la vida común tenemos algunos bastante identificados. Por ejemplo, los tipos de moneda, ya sea el peso, el dólar, el euro u otros. Las razas de perros o gatos, las marcas de automóviles, los tipos de vehículos, etc. Estos nos ayudan a identificar diferencias en un grupo determinado. Y todos esos tipos de cosas podemos utilizarlas dentro de nuestros algoritmos. Pongamos un ejemplo. Tenemos que crear un algoritmo que nos permita conocer cuántas manzanas le tocan a cada integrante de un grupo en específico. Volvamos a analizar nuestro problema e identifiquemos qué entradas requerimos. Número de manzanas, número de personas en el grupo. Como podemos observar, ya identificamos un tipo de dato para ambas entradas, el número. Cuando trabajamos en algoritmos, debemos tener en cuenta que quien ejecutará y mostrará los datos es un dispositivo electrónico, el cual no conoce qué es una manzana, pero sí sabe lo que es un número. A lo que me refiero es que en los algoritmos debemos ocupar ciertos tipos de datos, aquellos que solo la computadora puede entender. Es decir, tenemos que generalizar nuestros tipos. Sigamos con nuestro ejemplo. El siguiente paso es ejecutar las operaciones que nos permita saber cuántas manzanas le tocan a cada integrante. Eso significa que dividiremos nuestra entrada de datos, manzanas, entre nuestra entrada de datos, personas, lo que nos arrojará como respuesta manzanas por integrantes. Entonces, si coloco que tengo 6 manzanas y hay 6 personas en el grupo, a cada uno le tocaría de una manzana. ¡Listo! Hagamos otra prueba. Si hay 7 manzanas y 3 personas en el grupo, a cada uno le tocaría de 2.333333 manzanas. ¡Caramba! ¿Y ahora cómo le hago para mostrarle ese resultado a mi usuario? Pues simplemente hago una regla sobre mi algoritmo que diga que mostrará solo un número después del punto decimal. Ahora, estas respuestas, como en el primer ejemplo de nuestro ejercicio que muestra que será una manzana por integrante, es una respuesta que mi algoritmo da con respecto al problema que está abordando. No significa que mi algoritmo sepa que está operando con manzanas y personas. No, mi algoritmo solo está haciendo una división de números, pero nosotros, como creadores del algoritmo, estamos entregando una respuesta que le da sentido al usuario. Siempre hay que tener en cuenta que nuestros desarrollos, ya sean en algoritmos o programas, son para usuarios, personas que necesitan solucionar problemas tan triviales como saber cuántas manzanas les tocan o cuántos gramos se requieren de tal ingrediente para hacer hot cakes o un pastel. Y todo esto me lleva a explicar que los dispositivos electrónicos conocen solo 3 tipos de datos: números, cadenas de texto y booleanos. Estos tipos son conocidos dentro de la programación como datos primitivos. ¿Y por qué datos primitivos? Porque solo pueden definir un dato a la vez. ¿A qué me refiero? Pues un número es 1 o 1540 o 145.67 o 1.000.000. Una cadena de texto puede definir una letra como la A, o un nombre como Pedro, o una oración como Anita lava la tina. O como los booleanos, que solo pueden definir valores como verdadero o falso. Entonces, con estos 3 datos primitivos, podemos crear algoritmos que resuelvan muchos problemas de la vida cotidiana sin dejar de lado lo que realmente representan: autos, personas, manzanas, tiempo, dinero, entre otros. Hagamos un último ejercicio contemplando todo lo que hemos visto. En un parque acuático se cobran 10 pesos por persona. Pero si son 6 o más personas y se atina el número que seleccionará la máquina, del 1 al 10, se cobrarán 8 pesos por persona. Analicemos nuestro problema. ¿Cuáles serían nuestras posibles entradas?
Primero, saber si vienes solo o en grupo. Esto es porque si vienes solo no tienes que adivinar nada, solo pagas y entras, pero si vienes en grupo tienes una posibilidad de obtener la promoción. Entonces nuestra primera entrada de datos es solo o grupo. Tomemos la opción de grupo, ya que aquí es donde comienza la magia. ¿Cuál sería nuestra siguiente entrada de datos? ¡Exacto! ¿Cuántas personas vienen en el grupo? Con este dato sabremos si se puede participar o se pagan los 10 pesos por persona. Si la entrada, número de personas, es menor a 6, se tienen que pagar 10 pesos, pero si son 6 o más, se puede participar. Supongamos que asiste el equipo de fútbol de una escuela. Eso hace que sean más de 6 personas. ¿Cuál sería nuestra siguiente entrada de datos? Atinar el número que elegirá la máquina del 1 al 10. Ahora, la máquina seleccionará 1 y viene el momento de tensión. Saber si pagaremos menos o no. Supongamos que se elige el número 5 y la máquina selecciona un 5. Eso quiere decir que se pagará menos por persona. Entonces, nuestro algoritmo deberá mostrar una respuesta parecida a esta. Seleccionaste 5 y yo elegí 5. Pagan 8 pesos por persona. Diviértanse. Pero si se elige 4 y la máquina selecciona un 7, mostrará la siguiente respuesta. Seleccionaste 4 y yo elegí 7. Pagan 10 pesos por persona. Inténtalo la siguiente ocasión. ¿Y cómo se pueden identificar los tipos de datos que se ocuparon dentro del algoritmo? Sencillo. Revisemos juntos. En la primera entrada se ocuparon cadenas de texto, solo o grupo. Después, se ocuparon datos booleanos para saber si se pagarían 10 pesos al entrar solo o si era en grupo, continuar con la siguiente entrada de datos. También se ocuparon números en la entrada del número de personas. Se utilizaron datos booleanos para saber si se pagarían 10 pesos cuando el número de personas fuera menor a 6 o de lo contrario, continuar con la siguiente entrada de datos. Igual se utilizaron números en la entrada para atinar el número que la máquina seleccionaría. También se ocuparon números en la selección del número a comparar. Y por último, se ocuparon datos booleanos para saber si las entradas eran iguales, mostrar que se pagarían 8 pesos por persona o si no coincidían los números, mostrar que deberían pagar 10 pesos. Hasta aquí la explicación. Espero que estos ejemplos te sean de utilidad para comprender el tema. Continúa revisando la siguiente información. Nos vemos pronto.